Reciban todos ustedes un saludo especial. En esta oportunidad vamos a compartir algunas informaciones que esperamos sean de utilidad para presentar las pruebas Saber Pro. Bienvenidos a la primera parte. Comenzaré por explicar qué es lectura crítica. La lectura crítica solo es posible cuando el lector previamente ha comprendido el significado y el sentido de lo que dice el texto y ha construido una interpretación de las ideas principales a partir de haber descubierto la información implícita y creado las significaciones que no aparecen de forma explícita, identificando el propósito, la posición del autor según el lugar, el tiempo y la disciplina o campo de estudio, desde quien escribe, por supuesto. Como se puede establecer en esta parte, el lector crítico debe tener cierto conocimiento del contexto en el que se enmarca el escrito, para así reconocer cuáles son las cualidades de ese texto y cuál es su corriente de pensamiento. Entonces, para realizar la prueba de lectura crítica, es importante que tenga en cuenta las siguientes indicaciones. ¿Cuántas sesiones tiene la prueba de Saber Pro? El examen se realiza en 2 sesiones. La primera es obligatoria para todos los inscritos a Saber Pro, ya que está conformada por 5 módulos que se consideran genéricos para cualquier programa de formación a nivel profesional. Entre ellos está la lectura crítica. ¿Qué se evalúa? La capacidad para entender, interpretar y evaluar textos de uso cotidiano y literario. Así, por ejemplo, se le presentan textos continuos y discontinuos. ¿En qué forma se presentan las preguntas? Las preguntas constan de un enunciado y 4 opciones de respuesta, de las cuales se selecciona una. Número de preguntas. En esta ocasión deben ser leídas y contestadas 35 preguntas. ¿Qué nivel de desempeño se valora? El nivel 1, nivel 2 y nivel 3, relacionados con la lectura literal, inferencial y crítica. ¿Qué competencias evalúa la lectura crítica? ICFES Saber Pro evalúa 3 competencias. Las 2 primeras se relacionan con el texto, ya sea a nivel local o global. Y la tercera presenta como la reflexión a partir del texto para evaluar su contenido. Veamos más en detalle cada competencia. Competencia para identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. Esto es reconocer el significado de las palabras, frases y oraciones, es decir, la parte literal de la lectura. Competencia para comprender cómo se articulan las partes de un texto o para dar un sentido global. Esto es buscar la información explícita y relacionarla con la implícita, es decir, la parte inferencial de la lectura. Competencia para reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Esto es identificar el sentido del texto a partir de las ideas del autor, la relación con el contexto y con otros textos, es decir, la parte crítica de la lectura. ¿Qué se evalúa en el nivel literal de la lectura? En el nivel literal se evalúan las capacidades para comprender los eventos, ideas, afirmaciones y elementos locales de un texto, información explícita. Asimismo, evalúa la capacidad para comprender el significado de las palabras, expresiones, frases y gráficas que aparecen explícitas en el texto. De igual forma, se evalúa la capacidad para comprender los eventos narrados, informados, descritos o argumentados. También permite evaluar la comprensión que hay sobre la temática y algunos recursos lingüísticos. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo? ¿Cómo ocurrió? Y además, la capacidad para reconocer la síntesis y su función dentro del texto. Identificar macro y microestructuras. Inicio, nudo, desenlace, tesis, argumentos y conclusiones. ¿Qué se evalúa en el nivel inferencial de la lectura? En el nivel inferencial se evalúan las capacidades para
comprender las relaciones semánticas y plantear el sentido global de un texto. Deducir el tipo de texto y la función de sus componentes o partes. Identificar las voces del texto. Comprender la relación entre tesis, argumentos y conclusiones. Extraer las conclusiones a partir de la información del texto. Dar cuenta de la relación causa-efecto. Por supuesto, hay que aclarar que la capacidad para inferir consiste en buscar la información implícita en el texto, a partir de los datos presentados por el autor. Esto es, buscar los mensajes escondidos, aquellos que no son evidentes, pero se comprenden. Finalmente, ¿qué se evalúa en el nivel crítico de la lectura? El nivel crítico tiene 3 aspectos importantes. El primero de ellos se relaciona con valorar y juzgar. Este aspecto corresponde con la capacidad para enfrentar el texto críticamente, evaluar la validez de argumentos e identificar supuestos, elaborar reflexiones y evaluar el contenido. El segundo aspecto es proyectar, el cual consiste en derivar implicaciones, reconocer estrategias argumentativas y retóricas. Y el tercer aspecto es la intertextualidad, comparar los textos a partir de referentes, establece relaciones discursivas, toma postura frente a diversos temas y elabora hipótesis y contrastar otros aspectos.